Chicas, muy buenas tardes para todos, todas el día de hoy. Les había hablado de la importancia de trabajar lo que son primeros auxilios psicológicos. Para el día de hoy, como lo he hecho en semestres anteriores, he invitado a Sandra Gordillo, que como se podrán dar cuenta por el apellido, pues es mi hermana. Ella trabaja para la Defensoría del Pueblo, Regional Nariño, eh, desde el área que atiende precisamente a víctimas del conflicto con un enfoque psicojurídico, ¿sí? Ella ya les va a explicar ahorita y ella nos va a dar precisamente esos puntos importantes desde la lógica de la atención a víctimas del conflicto con eso, digamos, esos conceptos y esas reflexiones necesarias para atender a las personas eh, que llegan a nosotros en unas condiciones específicas. ¿Listo? Entonces, Elizabeth, cerramos el micrófono, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces, le doy paso a Sandra para que empiece con el espacio del día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por permitirnos compartir en este espacio. Mi nombre es Sandra Gordillo Castillo. Yo soy de profesión psicóloga, especialista en psicología jurídica y magíster en defensa de derechos humanos ante cortes y tribunales internacionales. Soy funcionaria de la Defensoría del Pueblo en el área de atención y asesoría a las víctimas del conflicto armado. Este espacio lo voy a retomar como Defensoría del Pueblo porque es muy importante para nosotros poder compartir la experiencia de atención a las víctimas del conflicto y a las personas que están en proceso de reclamación y de protección de sus derechos humanos. Toda vez que nuestra responsabilidad como ciudadanos y más para ustedes, profesionales en formación, es contar con herramientas de acompañamiento a las comunidades a partir de nuestras realidades inmediatas. La situación del conflicto armado es una realidad de nuestro país, de un conflicto de más de 60 años ya casi, en el que nos ha tocado a todos, a unos de manera directa, como a las víctimas del conflicto, y a la sociedad de manera indirecta, a partir de todas estas consecuencias sociales, políticas, económicas que vivimos actualmente. Por eso, nos complace poder compartir con ustedes este espacio. Estaré atenta a sus preguntas, a sus comentarios y espero que podamos construir un encuentro fructífero para ustedes y para nosotros. ¿Me confirman si se mira la presentación, por favor? Sí, sí, se mira. Bueno, vamos a compartir algunas herramientas de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Yo quisiera... Solo una precisión, Sandra. ¿sí? Con base en el espacio del día de hoy van a tener una pregunta en el control de lectura, así que por favor, muchísima atención. Bueno. Quiero invitarlos, por favor, que miren con atención estas imágenes. Y quiero invitarlos ahora, a quienes quieran participar, qué emociones, pensamientos o sentimientos les despiertan ver a estas personas. ¿Qué piensan de esas historias que pueden estar detrás de estas imágenes? Reflejan varias dimensiones, ¿no? En una de ellas,
por ejemplo, en la del niño se ve como la desolación. En la parte en donde hay un menor de edad con un fusil se refleja pues la impotencia de nosotros no poder acudir pues a hacer que sus derechos se garanticen y que no pues se delimite a acudir a estos grupos armados. Y por otro lado, la chica que está al lado del micrófono, creo que eso es una manera de poder persuadir la violencia, que es esa manera de la protesta. O bueno, no sé qué estará más haciendo ahí, creo que sí es como alzando su voz. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues referente también a lo que dice la compañera, se mira que una mayoría se mira como una desolación, un abandono y una lucha entre la persona que tiene el micrófono, es como una lucha resistente. Muchas gracias. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Bueno, estas imágenes nos traen y nos transportan a diferentes circunstancias y situaciones. Muchas veces nosotros podemos percibir realidades a partir solamente del lenguaje no verbal. No necesitamos entrar a dialogar con estas personas para intuir que puede estar sucediendo. Por eso lo importante de conocer y reconocer que en estos contextos siempre va a existir diferentes factores que entran a jugar a la hora de determinar el comportamiento, la situación y la vivencia de las personas y de las comunidades. No podemos juzgar por lo primero que miremos, pero sí podemos conectarnos con las realidades a partir de lo que percibimos. En ese contexto es importante entender y analizar qué es la violencia sociopolítica. Esta violencia es aquella que se usa como medio de lucha política con el fin de mantener, transformar, reemplazar o destruir un modelo de Estado o sociedad. Esta se hace con la intención de destruir o reprimir también a un grupo humano que puede tener afinidades sociales, políticas, gremiales, étnicas, religiosas o culturales que pueden ser diferentes. Ese es el contexto de la violencia sociopolítica. En muchas situaciones hemos visto que este concepto ha tenido que ser ajustado a las realidades de los países, pero que en su esencia se mantiene. En algún momento de la historia de nuestro país se negó que había un conflicto armado, porque eso políticamente también tiene unas condiciones especiales a la hora de ejercer la violencia y de ejercer la violencia en muchas ocasiones por parte del Estado. Esta tiene unas características y es que deshumaniza al otro diferente. Hemos visto cómo nuestro país actualmente está totalmente polarizado. La izquierda, la derecha, los buenos, los malos, los que defienden, los que no defienden, ¿sí? Y ese otro que es diferente a mí es lo peor. La intencionalidad del mensaje para la comunidad y la sociedad es que es la violencia. Así esta violencia sea ejercida sobre un solo individuo. ¿Qué pasa cuando hay el asesinato a un líder político, que representa los ideales, que representa las esperanzas de una sociedad? Tiene un doble impacto, porque por lo general tenemos la ambivalencia
que la hemos vivido durante muchos años en nuestro país, que es el Estado protector y garante de derechos humanos quien causa daño. Por eso, quien protege es quien muchas veces también causa el daño. A nivel general, destruye el tejido social, genera miedo, intimidación, desconfianza entre las comunidades, hacia las instituciones y el aislamiento de las sociedades. Afecta la credibilidad en la justicia y en las instituciones. Impide el uso autónomo de los territorios por la presencia de grupos armados, legales e ilegales, y coloca a las personas en situaciones de dependencia. ¿Quiénes se consideran víctimas de la violencia sociopolítica? Aquí tenemos que partir que el Estado colombiano es el garante de derechos, el que se compromete a proteger y a garantizar los derechos de los ciudadanos, que están en nuestra Constitución política, ¿sí? Y que se instauran en la Constitución política también todas las normas internacionales, los tratados, eh, las convenciones que Colombia ha firmado en garantía de los derechos humanos. Por eso, siempre va a ser más grave que un agente del Estado, un funcionario público, viole, cometa un delito contra los derechos humanos, en este caso viole los derechos humanos, porque es el Estado el protector de los derechos humanos, que lo haga un particular. Por eso, comúnmente escuchamos hablar que el Estado viola los derechos humanos y los particulares, por ejemplo, guerrilla o grupos de paramilitares, violan el derecho internacional humanitario. Por eso escuchamos esa distinción en los conceptos. ¿Cuáles son estos impactos de esta violencia sociopolítica? Sobre las personas, pues hay un daño directo, porque hay amenazas, persecuciones, torturas, asesinatos. Hay un deterioro paulatino de las condiciones de vida. Hay una ruptura del proyecto de vida de las personas. Y estas tienen consecuencias emocionales. Hay una situación muy particular y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, condena a los estados por su falta de garantía en la protección de los derechos humanos y menciona al daño psicológico, el daño moral, la lesión psíquica como consecuencia de un hecho de violación de derechos humanos. Ellos acuñan un concepto que salió hace algunos años y es el sufrimiento emocional. Son todas esas condiciones que no logran derivarse en una enfermedad mental, pero que provocan sufrimiento a las familias, a las sociedades y a las personas. Sobre la familia, pues hay desestructuración, se imponen nuevos roles cuando se asesina, se desaparece a un miembro de la familia. Por ejemplo, si es el jefe de familia, muchas veces las mujeres tienen que asumir esta jefatura de hogar. La ruptura de los proyectos familiares y como consecuencia la violencia intrafamiliar. Sobre la comunidad, pues hay intimidación de los líderes de la población, hay estigmatización, hay sumisión y ruptura del tejido social al generarse condiciones de desconfianza al interior de las comunidades y también con las instituciones. Ante este panorama, es importante contar con herramientas que nos permitan acompañar a las personas en estas situaciones que comúnmente viven. Los primeros auxilios psicológicos no son una función, no son un ejercicio solo de los psicólogos. Los primeros auxilios psicológicos, como los primeros auxilios en salud física, son herramientas que sirven para salvaguardar la vida e integridad de las personas y las puede hacer cualquier persona que se someta a un entrenamiento.
vamos a poder distinguir esto de la terapia para que no confundamos. Y ustedes como trabajadoras y trabajadores sociales en formación van a tener en los diferentes contextos en los que trabajamos muy de la mano los psicólogos y los trabajadores sociales que atender muchas circunstancias donde van a necesitar herramientas para hacerle frente a esas necesidades emocionales que manifiestan las personas. Así las cosas, vamos a encontrar que estos primeros auxilios psicológicos tienen una meta. Esta meta es restablecer el equilibrio emocional, es acompañar, auxiliar a esa persona para que en ese momento pueda afrontar esa situación de crisis, ¿sí? Para eso, Profe, disculpe, ¿sí? ¿usted está cambiando de diapositiva? Sí, ¿no está cambiando? No, estamos en Ah, el inicio. muchísimas gracias. A ver, ¿aquí? ¿Me confirman si están mirando? Ya, profe, ahí ya. No. Pero Listo. creo que avanzó mucho, creo que esa es la 8 y pues de la 2 no, de lo que usted estaba hablando en la 2 ahí se No. quedó. Bueno, si no, no me Pero dijeron nada. Suele pasar. sería pasarlas y como recordarles, ¿no? Para que no nos atrasemos. Bueno, aquí estábamos mirando lo de la violencia sociopolítica, el concepto como tal, las características que les hablaba frente a las situaciones que genera la violencia sociopolítica, a quienes se consideran víctimas de la violencia sociopolítica. En este caso, hacíamos referencia a la responsabilidad que tiene el Estado como garante y protector de derechos humanos. Y estábamos hablando también de los impactos de la violencia sociopolítica a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de la comunidad. Y habíamos iniciado pues ya a hablar sobre estos primeros auxilios psicológicos. Bueno, les hablaba que estos primeros auxilios psicológicos tienen como meta restablecer el equilibrio emocional, ¿sí? Es acompañar, auxiliar a esa persona para que pueda tener algunas estrategias de afrontamiento frente a ese momento de crisis. Para eso es importante conocer el manejo adecuado de los sentimientos, de las emociones y las reacciones que pueden desencadenar eh, la crisis, el control pues de estas condiciones que son muy subjetivos, ¿sí? Cada persona reacciona diferente frente a la crisis. No, las personas no todas reaccionan igual. Unas lo podrán hacer con llanto, otras lo podrán hacer de forma agresiva, otras no quieren que las toquen. Y esa es la experticia que logramos eh, con, con el tiempo a entender esas particularidades de las reacciones frente a la situación y frente a la crisis, ¿sí? Esas reacciones subjetivas de primera instancia son las que nos van a dar luces para mirar cómo esta persona puede tener herramientas para afrontar su situación. Los primeros auxilios psicológicos tienen unos principios básicos que están ligados, primero que todo, a la escucha responsable, a la libre expresión. Nosotros, en los escenarios de primeros auxilios psicológicos, vamos a reconocer al otro. No es para que a nosotros nos escuchen, es permitir escuchar a esa persona. Por eso se busca que haya una libre expresión, que se genere una atmósfera de confianza y empatía, que se transmita esa empatía a través de la aceptación, para no juzgar lo que nos está diciendo la otra persona y que proporcione información. Bueno,
Yo quiero compartir con ustedes digamos, una estrategia muy, muy puntual eh, de cómo acercarse en esos momentos de crisis de una persona. Yo les hablo un poco de la situación de las víctimas del conflicto, pero ustedes en la vida se van a encontrar con este tipo de situaciones después de un accidente automovilístico, después de un desastre natural, después de ser testigos incluso de algún evento traumático. Lo van a encontrar. Y no necesariamente está ligado a la situación de víctimas de conflicto. Yo les comparto mi experiencia desde el ejercicio profesional que tengo en este momento. Pero estas herramientas sirven para diferentes contextos donde encontramos personas que están viviendo una crisis. Este primer espacio de contacto y acercamiento, ¿sí?, tiene el objetivo de responder a las personas sobrevivientes a iniciar un contacto de manera discreta, eh, compasivo, de forma compasiva y de forma útil. Es importante enmarcar la situación en un contexto donde los sobrevivientes puedan acercarse a pedir ayuda, donde se sientan respetados y se sienta que no está conectado con la situación. Lo fundamental es presentarse a uno mismo, decir el nombre, el cargo y qué está haciendo allí. Yo no puedo llegar directamente a una persona que la veo llorando y empezarle a hablar de la nada. Si está atravesando por una crisis, se va a sentir invasivo y seguramente no vamos a poder lograr un contexto de empatía y una atmósfera que le permita a esa persona hablar. Es importante pedirle permiso a la persona para hablar, ¿sí? Explicarle qué tipo de ayuda se puede ofrecer. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a la persona si su hijo acaba de fallecer que yo le voy a, no sé, a gestionar todas las ayudas necesarias para que él pueda con, no sé, con el velorio y esas cosas. Y eso no es lo que yo voy a hacer. Porque yo no puedo generar expectativas de mi rol hacia una persona. Si mi rol es atenderlo, ayudarle a soportar, hacer soporte en esa crisis, tengo que hacerlo claro y decírselo, ¿sí? Se puede invitar a las personas a sentarse, ¿sí?, a buscar un lugar que garantice cierto grado de privacidad con esa persona, de saber que estoy en ese momento conectado con esa persona. No voy a estar mirando hacia otra parte, ni con el celular, eh, haciendo cualquiera de las 300 cosas que hacemos comúnmente con el celular, sino concentrado en el contacto con esa persona en ese momento. Es importante el manejo del tono de voz, ¿sí? No, si la persona grita, yo no puedo entrar a gritar. Si la persona está llorando, yo tengo que tener un tono de voz que le facilite a esa persona hablar y entrar en un contexto de confianza conmigo. Hay que evitar invadir el espacio de esa persona, tocarla, abrazarla, sin que esa persona nos dé el espacio para hacerlo, nos propicie el espacio para hacerlo. Muchas personas pueden reaccionar de manera agresiva si nosotros hacemos eso sin consultar, sin pedirle permiso, ¿sí? Aquí yo les colocaba un ejemplo de este diálogo de contacto inicial. Bueno, me llamo Sandra, trabajo con la Defensoría, estoy acercándome a las personas para ver cómo se encuentran, si puedo ayudarlos de alguna manera. ¿Te parece bien si hablamos por algunos minutos? ¿Le puedo preguntar su nombre?
Señora Gutiérrez, antes de que hablemos, ¿hay algo que necesite en este momento? Agua, jugo, sentarse, tiene frío, ¿sí? Son condiciones que también nos tienen que ver que lo que buscamos es salvaguardar la vida e integridad de esa persona. Nuestra intervención va ligada a prevenir, a evitar que esa persona se haga daño a sí mismo o a otras personas también, ¿sí? Es importante tener en cuenta que hay que tener un buen juicio a la hora de mirar qué información se puede proporcionar. Hay detalles que a veces hay que omitirse en salvaguarda de la salud mental de esa persona. Si una persona es víctima de un abuso sexual en ese momento, yo tampoco le voy a pedir que me dé detalles de la situación. O si yo tengo la información de cómo fueron los hechos, tampoco le voy a decir a esa persona detalles de los hechos en medio de su crisis. Eso no sirve para nada. Recuerden que quien tiene que hablar es la persona que está en la crisis, no yo. Yo estoy para escuchar, para facilitar. Es importante atender esas necesidades apremiantes de la víctima, como el miedo. Si una persona está siendo víctima de una persecución y en su relato evidencio que está en peligro su vida, tengo que buscar las herramientas o los apoyos que me permitan eh, tener y salvaguardar la vida de esa persona en primera instancia. Por ejemplo, si es un joven que ha sido víctima de reclutamiento, uso y utilización por parte de un grupo armado al margen de la ley, va a haber un grupo buscándolo. Él está en una crisis, yo tengo que buscar la manera de conectarme con esa situación y pensar que lo primero que quisiera yo es que alguien me dijera cómo van a proteger mi vida. Y si yo no tengo esa información, tengo que decírsela claramente. Yo no puedo ayudarle en esa parte, pero podemos mirar quién puede apoyar o ayudar en esa circunstancia. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es muy importante que se hable primero con el adulto responsable o el adulto que los acompaña para explicar el rol que se está realizando y solicitar la autorización. No se puede intervenir con un niño, una niña, un adolescente sin un adulto de su confianza presente. Rompe el escenario de confianza. Y cuando se trata de transmitir noticias, la idea es que sea el padre, la madre o el adulto responsable quien se empodere antes de la situación para poder atender a su hijo, a su hija o al menor de que tiene a cargo. Hay que garantizar la seguridad física inmediata. Eso es muy importante por la salud de la persona y por nuestra propia salud, por nuestra propia seguridad. Es importante asegurarnos que las personas o las familias estén físicamente seguros en la medida de que eso sea posible. Si tenemos un contexto de ayuda donde nos vamos a ir a retirar a un lugar un poco más privado, hay que organizar ese entorno de forma que nos revista una seguridad física y emocional también para esa persona. Por ejemplo, si yo miraba hace poco que hubo un evento aquí en Pasto y que una familiar de un joven agredido estaba muy cerca de las personas que lo agredieron. Entonces, miren el daño emocional que implica esa exposición.
de la víctima, en este caso una víctima indirecta, con los agresores de su hijo. O sea, es muy compleja esa situación. En medio de su frustración, de su dolor y de su rabia, puede hacerse daño a sí misma y hacerle daño a otras personas. A ese tipo de seguridad es a la que vamos en esos momentos, ¿sí? A ese tipo de seguridad emocional también. Tenemos que mirar que no hayan situaciones que amenacen o que revisten esta seguridad, que no hayan armas, que no hayan cristales rotos, que no hayan objetos cortopunzantes o cosas que se puedan tirar, que no hayan líquidos donde la gente se pueda caer, donde se pueda tropezar, ¿sí? Que si los niños están jugando mientras yo estoy atendiendo a su madre o al adulto responsable, que estén supervisados por otra persona, porque qué tal yo esté hablando con la mamá y en mi contexto de estar hablando con la mamá, el niño sufra una caída o un golpe. Imagínense, la situación se agrava, la culpa que se genera. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es importante que yo tenga la información en ese contexto, ¿sí? Que yo tenga previsto qué es lo próximo que va a pasar, lo que se está haciendo para atender a esa persona, ¿sí? Lo que sé sin detalles sobre lo que está pasando, los servicios a los que hay disponibilidad, normalizar las reacciones más comunes frente a la situación de crisis. O sea, las reacciones subjetivas, cada persona reacciona de manera particular a las situaciones y este tipo de reacciones son comunes frente a una situación anormal que se está enfrentando. Entonces no podemos decir que es una reacción exagerada, una reacción desproporcionada, cuando en su momento es una reacción justificada por la situación que está viviendo esta persona. El cuidado al propio, el cuidado de la familia y el manejo de la adversidad es algo que debemos prever frente a la situación. Atender el alivio físico, ¿sí? Si está haciendo muchísimo frío, si la luz molesta, si huele feo y no se puede, la gente va a estar más pendiente de las otras situaciones que de poder hablar y conectarse con lo que el espacio de escucha que nosotros estamos brindando. Es importante identificar la red social, ¿sí? Identificar cuál es la red social con la que cuenta esta persona para que se faciliten sus interacciones sociales. Hay técnicas en las que en el momento pueden facilitar que se hagan en grupo y que se facilite hablar de eso que les angustia y puedan surgir también herramientas para manejar mejor la situación. ¿Qué pasa? Hay personas que reaccionan de diferentes maneras, tanto física como emocionalmente, frente a la crisis. Y tenemos que saber identificar quiénes requieren, más allá de la escucha, otro tipo de intervenciones, ¿sí? A eso le llamamos estabilización, o sea, que es calmar y orientar a estas personas que se encuentran abrumadas, desorientadas, hacia un estado de equilibrio, ¿sí? Es importante que podamos observar algunas características en las que podemos identificar que hay una situación de mayor agobio en estas personas. Físicamente podemos ver ojos cristalinos, mirada ausente o perdida, ausencia de respuesta a preguntas u órdenes verbales, ¿sí? El comportamiento desorganizado o no intencionado, o sea,
la persona está respondiendo a otros estímulos que no tienen nada que ver con ese escenario o con la respuesta que debería tener hacia la crisis. Respuestas emocionales muy intensas como el llanto desconsolado, el comportamiento agresivo, la gente que se hiperventila o que está con la mirada perdida, con un movimiento de mecedora. Reacciones físicas incontrolables, los golpes, quitarse la ropa, rasgarse, ir a buscar un objeto para hacerse daño, ¿sí? Comportamientos de búsqueda desesperada, el salir corriendo detrás de la incapacidad, el sentimiento de incapacidad a causa de esa preocupación y la participación en actividades de alto riesgo. Mi hija está desaparecida, yo sé que está eh, pasando este puente que está que se cae y allá al fondo hay allá probablemente la tiene un grupo armado. Sin embargo, la mamá está cerrada en que va a ir en su búsqueda, ¿sí? En el momento de crisis y puede tomar la decisión de hacerlo. Entonces, en ese momento es necesario identificar esa circunstancia que puede poner en riesgo su vida. Bueno, ¿qué es importante? Como ya lo había dicho, ofrecer ese espacio del respeto de la privacidad. Importante darle unos minutos antes de intervenir. Mantenerse a la disponibilidad de esa persona en el momento en que me diga no quiero, ¿sí? No quiero hablar. Bueno, estoy disponible aquí para cuando usted sienta que lo quiera hacer. Ofrecer el apoyo y ayudarlo a enfocarse en los sentimientos y pensamientos y en lo que en ese momento puede manejar. Si la persona está demasiado agitada, habla precipitadamente o parece que está perdiendo el contacto con su entorno, llora demasiado desconsolablemente, puede ser útil pedirle a esta persona que haga el contacto visual y que lo escuche, ¿sí? Indagar si la persona sabe quién es, dónde está y qué está sucediendo, porque en esos momentos podemos ver que hay una persona que en medio de su crisis se desconecta de la realidad para protegerse de este sufrimiento. Pedirle que describa qué está haciendo a su alrededor y que le diga dónde están, cómo es el lugar, ¿sí? Esa técnica se llama grounding o enraizado. Y de lo que se trata es de traer a la persona al momento exacto, ¿sí? La persona puede sentirse tan abrumada por la situación que se empieza a desconectar de ese momento y empieza a hablar cosas que no son coherentes o a negar la situación que está viviendo de manera irracional. Los ejercicios de respiración son muy importantes. La respiración es lo que nos da la vida, lo que nos mantiene vivos. De ahí la importancia de tener un ejercicio claro frente al manejo de la respiración. Instrucciones como el respirar hacia adentro y hacia afuera de manera lenta y profunda empieza también a oxigenar el cerebro y a permitir que el oxígeno no sé qué vaya hasta el abdomen y permita una relajación más profunda. ¿Sí me están escuchando? Perdón. ¿No están escuchando? Ya, Sí, Sí, profe. gracias. Mirar alrededor y mencionar objetos que no le causen angustia, ¿sí? Es para traerlo al momento. Entonces, mire y dígame cosas que puede ver en este momento. Veo el suelo, veo el zapato, veo una mesa, veo una silla, veo una persona. Es una manera de traer a la persona al momento presente, que no se nos vaya a disociar.
Respire hacia adentro y hacia afuera de manera lenta y profunda. Ahora lo vamos a conectar con otro sentido, que es el oído. ¿Sí? Vamos a decirle que identifique 5 sonidos que pueda escuchar que no le generen angustia. Oigo a mi esposa hablando, me oigo a mí mismo, me oigo cuando respiro, oigo la puerta, ¿sí? Oigo el celular, otra vez. Respire hacia adentro y hacia afuera de manera lenta y profunda, y ahora lo vamos a conectar con otro sentido, que es el tacto. Y vamos a pedirle que identifique 5 cosas que pueda sentir. El brazo de la mesa, los pies dentro del zapato, la espalda, ¿sí? Respire hacia adentro y hacia afuera, lentamente otra vez, y vamos a ir mirando que la persona se va conectando poco a poco con el momento de aquí y ahora. Eso que percibe la persona no debe generarle ansiedad, ¿sí? Debemos de estar atentos con eso. Si yo estoy en un escenario, por eso, o sea, la idea de retirar a la persona en un espacio donde esté bien y donde afuera están gritando porque, no sé, hay alguien más que está llorando que no lo han podido contener, pues eso le va a generar también mayor ansiedad, ¿sí? Si ninguna de estas intervenciones o tipos de estabilización pueden, digamos, equilibrar la respuesta emocional de la persona, pues hay que acudir a un profesional de salud médica, perdón, o de salud mental, ya que podría ser necesario usar medicamentos, ¿sí? Obviamente, este tipo de intervenciones tienen que tener el enfoque diferencial teniendo en cuenta a las personas que tengan capacidades diferentes en el área visual o auditiva o en la parte de expresión del lenguaje. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta situación, vamos a revisar una investigación que hacen Cohen, Prewitt, Rubin y Valero y que presenta los componentes básicos de estos primeros auxilios psicológicos, ¿sí? En esta realización de este contacto psicológico, a manera de resumen, vamos a ver que hay un contexto de empatía donde nos sintonizamos con los sentimientos de esa persona que está en la crisis, ¿sí? Siempre vamos a invitar a esa persona a hablar y a nosotros a escuchar. Allí vamos a poder identificar cuáles son los sentimientos y actitudes que va a ir expresando esta persona y vamos a ir mirando cómo, cómo está enfrentando la situación. Estamos a la víctima, bueno, la persona, perdón, escuchándole y vamos a ir analizando las dimensiones del problema. Vamos a ir mirando qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó y qué es lo que esta persona quiere que pase. En el discurso vamos a ir eh, evidenciando esta situación. A veces la gente lo habla libre y espontáneamente, pero muchas veces vamos a tener que guiar con preguntas orientadoras para poder ubicar a la persona en la situación y nosotros también poder ubicar el contexto de apoyo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué lo hace sentir? ¿Qué sientes que se puede hacer frente a eso? ¿Sí? La persona en medio de su crisis identifica algunas alternativas. Eso en todos los procesos terapéuticos siempre va a ser así. El terapeuta, la persona que está en el contexto de ayuda, es el facilitador, porque quien descubre realmente cómo hacer las cosas es uno mismo. El terapeuta es el espejo que permite que esa persona descubra en sí misma cómo enfrentar la situación. Sondear las posibles soluciones, iniciar pasos concretos
Muchas veces tenemos la información, si la persona quiere, tiene unas necesidades apremiantes de seguridad, de protección, nosotros podemos tener las herramientas o proporcionar unas ideas claras a la persona mientras buscamos el contexto de ayuda para suplir esas necesidades inmediatas que puede tener esta persona. Vamos a hacer una distinción muy clara entre lo que es la intervención en crisis derivada de los primeros auxilios psicológicos y la intervención derivada de una terapia psicológica breve, ¿sí? En los primeros psicológicos, la duración aproximada es de minutos a horas, a diferencia de la terapia psicológica, que pueden ser, estamos hablando de terapia psicológica breve, de semanas o meses. Los primeros auxilios psicológicos lo pueden hacer los padres de familia, la policía, los abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, estudiantes, líderes, todas las personas. Pero la terapia psicológica ya es por psicoterapeutas y orientadores. Y ojalá sea por psicoterapeutas. Los psicólogos nos formamos muchas veces en psicología general y ya es responsabilidad nuestra profesional encauzarnos por una línea específica de la psicología que nos permita tener herramientas de abordaje. No, y contrario, no sé de pronto a otros colegas y lo escucharán ustedes, pero yo no veo a un psicólogo comunitario haciendo terapia psicológica. Yo no me veo a mí como psicóloga jurídica haciendo terapia en el ámbito clínico. Entonces, hay que ser éticos con nuestra labor. Y si nosotros salimos de la universidad y nos metemos en este cuento, tenemos que mirar bien cuál es el camino que debemos tomar y prepararnos para ese camino, para profundizar en una área del conocimiento que nos permita realmente aportar a la sociedad. Porque nosotros tenemos un valor supremamente importante, que es la vida humana. A diferencia del ingeniero que lo hace en una casa, no sé, el abogado que lo hace sobre un papel. Nosotros tenemos en nuestras manos las historias de vida de las personas. Por eso nuestra responsabilidad y nuestra ética a la hora de actuar. Estos primeros auxilios psicológicos se hacen en un ambiente informal, en las iglesias, en los hospitales, donde sucedieron los hechos, en algunas líneas telefónicas, en el campo, en la carretera, en cualquier parte. La terapia psicológica sí se hace en ambientes formales, en centros de salud mental, en consultorios, en oficinas, ¿sí? Y los fines también tienen unas diferencias. En estos primeros auxilios psicológicos nos vamos a dar cuenta, como lo decíamos al inicio, que es restablecer el equilibrio, dar apoyo, dar contención, contener, reducir la mortalidad, en el rescate de eventualidades de riesgo y canalizarlo con los recursos profesionales de ayuda, ¿sí? En la terapia psicológica es resolver la crisis, elaborar y recolocar esta situación del incidente que genera la crisis, ordenar el incidente del trauma en la vida, restablecer la apertura y reconstruir esa disposición para afrontar el futuro. Bueno, es que el tema es un poco largo. Entonces, vamos a pasar acá. En el manejo con los niños y las niñas hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a poder ver que las reacciones se ven en el ámbito escolar, en lo que tiene que ver con aislamiento, inseguridad, desconfianza, hiperactividad, conductas delictivas, en el uso de sustancias psicoactivas, en tendencia a, digamos, a un retroceso, a etapas de
del desarrollo ya superadas, puede haber enuresis, ecopresis, tendencia a la fantasía. Y en este escenario, yo lo que quiero hacer énfasis es que es muy importante que para poder ayudar a los niños, los adultos responsables estén bien, porque el manejo que ellos le den a la situación es el manejo que los niños van a poder asimilar, incorporar y aprender del manejo de las crisis. Entonces, el trabajo hacia los adultos debe ser fuerte para que los adultos puedan guiar la respuesta que van a tener los niños y las niñas frente a la crisis. Bueno, un poco ya cerrando, es importante como, bueno, profesionales que apoyamos este tipo de situaciones, podernos descargar de este tipo de atenciones que muy comúnmente tenemos. Existen dos técnicas importantes para el personal que apoya estos tipos de eventos y una de estas es la técnica del diffusing. La técnica del diffusing busca, primero hay que hacer claridad es que esta es una técnica que se basa en una sesión informal, ¿sí? Y se hace inmediatamente después de la atención que se ha tenido a las personas. La idea es que los profesionales que están a cargo de brindar este tipo de atención puedan tener un escenario de apoyo mutuo. Digamos, es como un conversatorio donde ustedes como profesionales van a tener el espacio de hablar, de describir sus sentimientos, sus reacciones frente al suceso y la idea es poder hablar, decir cómo nos sentimos. Hay casos que a uno le tocan más que a otros. Por ejemplo, yo siento que me pegan mucho las situaciones relacionadas con adultos mayores y con niños. Y siento que me afectan en lo personal de una manera diferente. Hay situaciones que son muy duras y para uno como profesional lo mueven emocionalmente. Y eso no está mal, porque somos seres humanos sensibles frente al dolor y a la tragedia de las demás personas. Lo importante es el manejo que yo le doy a ese sentimiento posterior. Es poder hablar de eso que me duele, poder hablar de eso que me preocupa y poder crear un contexto de apoyo eh, donde yo pueda inscribir eso que a mí me toca emocionalmente en ese contexto. Dejarlo allí, poder expresarlo, poder liberarme de eso que me inquieta para poder con salud mental proporcionarle herramientas de ayuda a las demás personas. Les decía que se hace inmediatamente después del evento, es algo muy corto que busca principalmente esa expresión. El debriefing, por su parte, ya es una estrategia más de apoyo psicológico y ya tiene un proceso más claro que es prevenir consecuencias psicológicas de estos incidentes críticos. Con el tiempo, los profesionales que estamos en esta área podemos desarrollar un síndrome de burnout, un síndrome de estar quemado, que es que esta situación es tan compleja y abruma tanto en algún momento en que o podemos perder la sensibilidad o podemos volvernos demasiado sensibles hasta el punto que deteriore nuestra salud mental. Entonces, esta técnica es un poco más estructurada. Hay un protocolo frente a creado por J.T. Mitchell a finales de los años 70
Tiene unos pasos específicos, ¿sí? Que permite la expresión precisamente de todos los intervenientes durante la emergencia. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes modelos de debriefing que pueden variar en el número de personas, en las fases que tienen, ¿sí? Pero todos tienen un fin, que es examinar y ayudar a las personas que intervienen, a las que ayudan a enfrentarse sobre esas reacciones que se tiene en el contexto de ayuda, ¿sí? Al hablar de, por ejemplo, de las reacciones físicas, entonces me duele el cuello, he tenido dolores de cabeza constantes, insomnio, eh, me tocó mucho la situación de esta niña, después de que la atendí fui a llorar porque me sentía así. Todo ese tipo de situaciones como profesionales, hablarlas, sacarlas, mostrarlas, no, nunca va a generar debilidad, ni va a mostrar que no estamos manejando bien la situación. Al contrario, este ejercicio constante y permanente nos va a dar mayores herramientas para abordar a las personas, porque cuando yo estoy bien en mi salud física y mental, puedo ayudar a otras personas. De lo contrario, les puedo generar incluso daño y, y otras consecuencias. Pues nuestro reto como profesionales es trascender a esa mirada patologizante e individualizadora y comprender la realidad en los contextos y humanizar las relaciones en nuestra cotidianidad. Reconocer a ese otro que está en esta situación específica de crisis desde su humanidad, desde sus reacciones de miedo, porque yo puedo tener a una persona que está muy angustiada y que es totalmente agresiva, y estoy reconociendo en ella su humanidad. Estoy reconociendo que le duele, que tiene miedo, que por eso se defiende. Entonces, es validar eso y concentrarnos. La invitación es partir de nuestra realidad, saber lo que está pasando en nuestro país, conocerla, entenderla. Y así sea de a poquito trabajar por una Colombia distinta, en manos de ustedes, jóvenes. Hay muchas decisiones que se pueden tomar de aquí en adelante. Con la intervención a una persona, ustedes pueden cambiar la vida de alguien. Por eso la ética y la conciencia de, de trabajar y de amar lo que hace, de amar su profesión. Porque esto es lo que cada día, cuando uno ama lo que hace, lo disfruta y trabaja con el corazón. Muchísimas gracias. Sandra, muchísimas gracias por el espacio, por el aporte, por acompañarme cada semestre en este espacio que a mí me parece súper necesario para fortalecer las habilidades de nosotros como trabajadores sociales en la atención de casos. Bueno, me gustaría escuchar si tienen preguntas, reflexiones, qué les pareció el espacio, qué les parece todo esto, de poder empezar a desarrollar esas habilidades necesarias, ¿no? Para entender a las otras personas. Cuéntenme, cuéntenos. Voy a preguntar y espero que no empiecen a desconectarse. ¿Listo? Diana Marcela. Diana Marcela Marcillo. Muy buenas, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos tus impresiones, tus reflexiones acerca del tema que vimos hoy. ¿Tienes preguntas? Profe, pues a mí este tema me parece muy interesante, muy importante porque pues nos podemos ver en situaciones en las que
tal vez podemos estar ayudando, así sea en lo mínimo, con pues con lo que nos acaban de explicar hoy, que eran pues los primeros auxilios psicológicos. Pues teniendo en cuenta también cada principio básico, todo lo que hablaba como que eh, de la escucha responsable, de la libre expresión, de la atmósfera de confianza y también las formas de acercarse. Entonces, puesto a esto, creo que es muy importante que nosotros como trabajadores sociales logremos entender y comprender estas situaciones y así pues también lograr intervenir. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Profe. Jenny Tatiana y luego Jennifer Juliana. Jenny. Profe, pues como siguiendo lo que dice la compañera, sí es un tema bien interesante, pero desde mi punto de vista es como algo muy complejo, ¿no? Por lo menos en la parte donde ella decía pues que sí, que un psicólogo podía salir como que afectado en esa parte, irse después de atender a una persona, irse a la casa como que a llorar, si no suelta como que esa angustia con la que uno queda, ahí es la gravedad, ¿no? Entonces sería algo como que siempre es como de estudiarlo y mantenerse como al límite de saber que pues acá es el trabajo y acá está mi situación, mi salud, podría decir. Jenny, muchísimas gracias por la intervención. Hay algo muy interesante en lo que tú dices y es que entendernos como seres humanos, ¿sí? Y cuando estamos frente a la adversidad, frente a las situaciones difíciles que las personas tienen que enfrentar, seguramente nos van a tocar esas situaciones, seguramente van a tocar esa parte humana que nosotros tenemos. Lo importante precisamente es que nosotros también desarrollemos habilidades de autocuidado y tengamos espacios de autocuidado para que el trabajo que estamos haciendo no llegue a afectarnos de forma determinante, ¿sí? Es obvio que hay situaciones que rebasan lo que nosotros podemos hacer y podemos enfrentarnos a ciertos niveles de frustración. De ahí la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros compañeros. Jennifer Juliana. Sí, profe, pues así como dicen mis compañeras, a mí me pareció, la verdad, de vital importancia lo que su hermana Sandra nos compartió, porque pues en un futuro nosotros vamos a tener muchos encuentros sobre pues lo que ella nos hablaba, y nosotros como pues trabajadores sociales debemos como comprender y entender estas cosas para nosotros poder intervenir en el caso pues que sea como comprendible para esas personas que necesiten de estas cosas pues que ella nos hablaba, profe. Gracias, Jennifer. ¿Alguien más? Natalia. Pues no sé si se llamará duda, ¿no? Tranquila. Puede ser. Por ejemplo, en los casos donde el abuso, no solamente pues hablando en cuanto, porque miraba lo de la Defensoría del Pueblo, en caso de que los abusos, o sea, de derechos humanos, sean tan contradictorios que no podamos ejercer auxilios psicológicos y que la persona merite otra distinción diferente a ello, o sea, ¿qué se debe hacer? Porque en donde la persona quede, o sea, literalmente en shock y no se pueda generar un ámbito de conversación, ¿qué debemos hacer nosotros? Sandra. Bueno, em, bueno, hay varias situaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo les manifestaba con la técnica del enraizamiento. Hay varias técnicas en las que se puede manejar un poco para mirar esas personas que definitivamente, les decía yo, como que se abstraen de la realidad frente a la situación de crisis. Nosotros tenemos que mirar en qué momento podemos intervenir y generar un diálogo. Si la persona tiene una situación de salud
que, por ejemplo, lo hablábamos ahí en la presentación, si se está hiperventilando, si miramos que está negándose a la situación como tal, eh, hay que buscar la atención, el soporte médico o el soporte de un terapeuta como tal profesional. Hay que saber distinguir hacia dónde yo puedo manejar la situación. Si una persona tiene problemas de presión alta y yo miro que su manejo de la crisis pues está sobre todo en lo físico, en la respuesta física que está dando, pues voy a necesitar la intervención de primeros auxilios médicos, porque siempre les dije al principio de la presentación, nuestro deber es la salvaguarda de la vida e integridad de la persona, ¿sí? Nosotros estamos para prevenir. Si vemos que esta persona está en un riesgo de salud física, tenemos que dar el paso a un lado y permitir que se estabilice primero físicamente. La vida es lo principal. Por eso, si nosotros hacemos una intervención ya de escucha, es cuando la persona lo va a poder hacer. De lo contrario, tenemos que dar un paso a un lado y remitir a quien, digamos, tenga las herramientas para abordar la situación. En los escenarios de crisis, por lo general, siempre hay personal médico, y en los contextos profesionales en los que muy seguramente ustedes cuando egresen van a estar, hay otras personas que pueden ayudar en ese tipo de crisis. Por ejemplo, en las audiencias, hay audiencias judiciales donde la víctima se enfrenta con el victimario de cualquier delito. En la salida, en la entrada, bueno, no sé, en cualquier parte. Y eso es un factor que genera muchísima angustia en las víctimas y que las descompensa física y emocionalmente. Y ahí, por lo general, se prevé que haya personal de salud atendiendo y que haya personas tanto preparadas para la atención en primeros auxilios eh, psicológicos como de salud en general. O sea, nuestra premisa en el marco de cualquier contexto de apoyo siempre va a ser la vida e la integridad de la persona. ¿Entendido, Natalia? Se, se cortó, no te escuchamos. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿alguien más? Harold. Harold. Segundo, Arturo. Sí, dígame, profe. Bueno, cuéntame. Pues, Reflexiones sobre los primeros auxilios psicológicos. pues sí, me pareció un poco interesante, pues sí, me pareció interesante en la exposición de su familiar, bueno, de la señora que expuso Sandra, sobre los primeros auxilios psicológicos que se debe tener, pues en cuanto a que pues los únicos que pues que tienen que brindar apoyo psicológico, pues vendrían siendo los psicólogos y los que también pues pueden colaborar ya vienen siendo pues familiares y demás personas, pues sí me parece muy interesante la exposición. Sandra, a mí me Bueno, gustaría. quiero dar claridad ahí en una situación. Los primeros auxilios psicológicos los puede prestar cualquier persona que tenga un entrenamiento básico en hacerlo. Tiene que haber un entrenamiento en técnicas de respiración, pero no necesita ser terapeuta, porque la intervención, ustedes estuvieron atentos a la presentación, la intervención son de minutos o máximo de horas. El proceso terapéutico es totalmente diferente y tiene que hacerlo un psicólogo entrenado para tal fin. Pero lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos lo puede hacer cualquier persona entrenada para hacerlo.
Aquí en Pasto, la Universidad SESMA tiene una red de voluntarios, hay personas de todas las profesiones y de todas las edades que son formadas en primeros auxilios psicológicos. Y particularmente hubieron escenarios donde nos apoyaron precisamente en un escenario que hubo muchísimas personas en los primeros auxilios psicológicos. Entonces, sí se necesita el manejo de algunas técnicas, pero no se necesita ser psicólogo, terapeuta para hacer los primeros auxilios psicológicos. Quiero dejar esa claridad. Sandra, quería también que aclaremos una cosita bien importante y es un poco el imaginario de lo que existe del acompañamiento psicosocial. A veces a los mismos estudiantes se les transmite que ellos como trabajadores sociales no hacen acompañamiento psicosocial y desde la experiencia que hemos compartido, digamos, los equipos psicosociales los formamos personas que tenemos este tipo de entrenamiento, que tenemos estas bases de acompañamiento y los trabajadores sociales sí lo podemos hacer. Sí me gustaría que Sandra, que es psicóloga, porque a veces el lío lo tenemos con los psicólogos, ¿sí? Les contara un poquito acerca del enfoque como tal y que nosotros sí hacemos acompañamiento. Bueno, es muy importante el manejo del concepto de lo psicosocial, ¿no? O sea, precisamente es ese, digamos, esa conjunción que existe entre esos procesos reflexivos, procesos de acompañamiento que no solamente se dan a los individuos, sino que se dan a los grupos y a las comunidades, incluso a las organizaciones, ¿sí? Eh, por lo general, y partiendo pues desde modelos teóricos como el enfoque sistémico, eh, que es un muy buen, digamos, eh, referente teórico para el abordaje del acompañamiento psicosocial, que permite ver que no somos como, como individuos aislados de los contextos familiares y sociales, y por eso el trabajo de los sociólogos, de los trabajadores sociales, de los antropólogos en el acompañamiento psicosocial es crucial a la hora de entender los complejos contextos en los que nos desarrollamos los seres humanos. Ustedes van a ver que hay unos procesos psicosociales liderados por trabajadores sociales que tienen un reconocimiento a nivel nacional e internacional eh, muy importantes y son procesos psicosociales y no son psicólogos, son trabajadores sociales, son antropólogos que trabajan desde los planteamientos psicológicos en el contexto social. Entonces, claro que sí se puede hacer acompañamiento psicosocial. Es muy importante distinguir los conceptos de apoyos terapéuticos, atención psicosocial, acompañamiento psicosocial y poder saber todos los roles que manejan tanto los psicólogos como los trabajadores sociales. Hay trabajadores sociales en la parte del manejo y la construcción de los escenarios de política pública que han hecho aportes muy interesantes. No solamente es en el rol, lastimosamente antes mirábamos al trabajador social solamente en el rol de la familia, de, sí, como que en el plano familiar. Yo tengo compañeras, he tenido, perdón, ahorita ya no tengo, pero he tenido compañeras trabajadoras sociales en la Defensoría del Pueblo que han sido defensoras comunitarias. Y ustedes dirían, bueno, pero defensor, entonces eso no es un rol de un abogado, no. En este caso, una muy buena trabajadora social fue defensora comunitaria de frontera y no era abogada. Pero son distintos roles
Y lo mismo desde el apoyo psicosocial, hay trabajadores sociales, y tenemos una muy destacada y la doctora Marta Nubia Bello que nos da muchas herramientas para el abordaje psicosocial, tanto a psicólogos como trabajadores sociales. Eh, entonces, es la invitación a veces también a salirnos de los esquemas eh, que nos dan socialmente, de lo que se espera que sea un profesional. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, vamos cerrando el espacio. A Sandra, muchas gracias y aprovecho, eh, antes de que se me olvide, la Universidad Mariana ya tiene espacio de escucha, como el del CESMA, y creo que lo está liderando Tarim, para que de pronto articulemos algo desde allí. Ah, qué chévere, qué bueno. Sí, bueno, a ustedes muchísimas gracias. Espero que el espacio haya sido productivo, que podamos aprovechar esto a que crean mucho en ustedes, que crean mucho en su profesión y que bueno, espero que después de todos estos espacios que hemos tenido de la formación de este semestre, hayamos desarrollado las habilidades, las competencias para realizar procesos pertinentes de atención de las personas en el contexto donde se encuentran. Un abrazo para ustedes, que tengan un buen fin de semana. Si salen a las movilizaciones, por favor, cuídense. eh, no permitan que los provoquen, la violencia no conduce a nada. eh, si vamos a hacer algo, hagámoslo desde la inteligencia, desde lo que nosotros sabemos hacer. Acuérdense que en sus manos van a estar muchas cosas en el corto plazo. Un abrazo. Nos vemos el Gracias, martes. profe, igual. Gracias, profe, que esté bien, se cuida. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao.